Desde siempre el hombre ha consumido todo tipo de drogas, como medicamento o simplemente por placer. El alcohol, la cocaína, la morfina, todas estas sustancias actúan sobre el cerebro. Cannabis, un reto para la ciencia. En la actualidad, la biología puede explicar sus efectos en nuestra mente, y el estudio de las drogas permite a la ciencia comprender mejor el funcionamiento del cerebro. El cannabis es la droga más consumida en todo el mundo, y para los científicos se ha convertido en una herramienta que les ayuda a explorar el cerebro, un útil tan inesperado como valioso. Originario de las estribaciones indias y chinas del Himalaya, el cannabis sativa se usa desde hace mucho tiempo en diferentes ceremonias rituales y como tratamiento medicinal, por sus indudables virtudes terapéuticas. Marruecos es el primer productor mundial con más de 2.300 toneladas al año. El cannabis se fuma en forma de hojas secas, es lo que llamamos marihuana, o como resina, denominada hachís. El kif es un polvo de polen que se extrae de las plantas siguiendo una técnica tradicional marroquí llamada batido. En la actualidad, el cannabis se ha convertido en la droga ilegal más extendida del mundo, y más de 160 millones de personas la consumen. Sin embargo, el estudio del cannabis ha permitido a científicos como Daniel Piomeli descubrir un sistema esencial para el funcionamiento del cerebro, un sistema del que nadie conocía su existencia hasta hace tan solo unos años. Ahora sabemos mucho más que hace solo 10 años, claro está. Pero aún hay unos cuantos puntos negros. No puedo darle cifras exactas, pero creo que una forma de describir la situación actual es decir que ahora sabemos del cannabis lo que hace 30 años sabíamos de transmisores como la serotonina o la dopamina. Creo que estamos en un momento maravilloso donde comenzamos a descubrir lo importante que es todo esto, y eso resulta tremendamente emocionante. Sin embargo, todavía no comprendemos el funcionamiento del sistema al completo. Sin las ratas y los ratones de laboratorio, jamás habríamos descubierto el efecto de las drogas en los seres humanos. Compartimos un gran número de genes con estos animales y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad tiene una gran deuda moral con estos animalitos. Podemos drogar a los ratones, manipular sus genes e incluso diseccionarlos y cortarlos en trocitos. Es la triste pero necesaria rutina de los laboratorios que comparan el estado de ratas drogadas o genéticamente modificadas con las de las ratas de control o normales. Para tener efecto, todas las drogas piratean el sistema de comunicación del cerebro. Nuestro cerebro pasa la mayor parte del tiempo charlando consigo mismo. Su buen funcionamiento depende de un diálogo incesante entre nuestros 100.000 millones de células nerviosas. Las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajes químicos que llamamos neurotransmisores. Ya sea dolor, placer o el ritmo de los intercambios de información, los neurotransmisores regulan el sutil y complejo equilibrio del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio donde reina una intensa actividad. Es ahí, en la sinapsis, donde los neurotransmisores realizan su misión. Para transmitir información de una neurona a otra, se unen a sus receptores correspondientes. A principios de la década de los 90, los investigadores se dieron cuenta de que el cannabis encajaba perfectamente en cierto tipo de receptores,
Esto significaba que nuestro cerebro fabricaba moléculas que debían ser parecidas al cannabis. Estas moléculas y sus receptores forman lo que los especialistas como Rafael Maldonado llaman el sistema cannabinoide endógeno. Endógeno porque se encuentra en el interior de nuestro organismo. Desde los años 80 sabemos que en efecto hay receptores específicos para esta sustancia. Nuestro cerebro, nuestro organismo, está preparado para recibir esas moléculas, para recibir los cannabinoides. Tenemos receptores, proteínas específicas para fijar los cannabinoides, pero no están ahí para notar los efectos del hachís ni de la marihuana, no, sino porque tenemos un sistema endógeno de cannabinoides. Para que se hagan una idea de la importancia de este sistema, hay que tener en cuenta que la cantidad de receptores cannabinoides es mucho mayor que la cantidad de cualquier otro neurotransmisor clásico. El número de estos receptores ha dejado estupefactos a los científicos. En determinadas zonas del cerebro son hasta 12 veces más numerosos que los receptores de la dopamina. Creo que ya nadie duda de que el sistema cannabinoide cumple una importante función en el cerebro, una función de la que no sabíamos nada hace tan solo 5 años. En el cerebro, este sistema actúa sobre el cerebelo que controla la coordinación de los movimientos y el tronco cerebral que regula las funciones vitales. El striatum, el hipocampo y la amígdala son responsables de los movimientos reflejos, la memoria y la ansiedad. Una vez identificados los receptores, los científicos se han concentrado en el estudio de esas moléculas parecidas al cannabis que produce nuestro organismo. Todo esto es lo mismo que decir que se lanzaron a explorar una verdadera terra incógnita del cerebro. En 1992 consiguieron aislar una primera molécula cannabinoide, la anandamida. Su nombre proviene de la palabra ananda, que significa felicidad en sánscrito. Después encontraron 4 más, pero hay quien cree que puede haber hasta una decena en total. Si los científicos han realizado estos descubrimientos tan tarde, es porque no tenían el retrato robot de estas moléculas. Buscaban neurotransmisores clásicos, mientras que los cannabinoides no se parecen en nada a dichos neurotransmisores. Tomemos como ejemplo la dopamina. Este neurotransmisor espera en la primera neurona a que se le ordene reaccionar. Entonces se libera en la sinapsis y se fija a uno de los receptores de la neurona siguiente. Los cannabinoides no existen como tales. Cuando el cerebro necesita de ellos, los fabrica utilizando la grasa presente en la superficie de las neuronas. Luego se dirigen a la sinapsis y pueden estimular los receptores de cualquier neurona. El neurofarmacólogo del Collège de France, Jean-Paul Tassin, estudia desde hace mucho tiempo los efectos de la molécula activa del cannabis, la delta-9-tetrahidrocannabinol, o THC. Se podría decir que los seres humanos en el cerebro fabrican moléculas que se parecen mucho a las drogas. ¿Cuál es la diferencia entre las drogas procedentes del exterior y las que produce nuestro organismo? Una de las principales diferencias es la cantidad de sustancia que uno toma con el THC o con el opio, que no tiene comparación con la que se libera de forma natural dentro del cerebro. Eso es lo primero. En segundo lugar, la localización. Los productos endógenos en cuestión solo se liberan en un lugar extremadamente preciso de la sinapsis y en una zona con unas dimensiones infinitamente reducidas, mientras que cuando uno ingiere droga, el conjunto del cerebro se ve afectado por el producto y por lo tanto resulta estimulado en su totalidad. Sí. Vaya. De locos. ¡Qué fuerte! Sí.
Vaya pelotazo. ¡Qué fuerte! Sí. Lo único que hace el porro es activar el sistema cannabinoide endógeno. Por lo tanto, todo aquello controlado por ese sistema se verá afectado. Bajo el efecto del cannabis, los fumadores sienten euforia. Algunos dolores y angustias desaparecen, la sensibilidad a los colores y a los sonidos se afina, la memoria de los acontecimientos recientes se debilita, los movimientos se ralentizan, el apetito se estimula. La intensidad y los efectos no se pueden comparar con los de la cocaína o la heroína, por eso el cannabis ha recibido el apelativo de droga blanda. No existen efectos físicos graves. Aunque el cannabis tiene un efecto psicotrópico, este no es muy importante. Por eso no es de extrañar que haya defensores del cannabis, igual que hay detractores. Se trata de un tema sobre el que podemos debatir, porque en realidad los dos bandos, las dos opciones tienen algo de razón en sus planteamientos. El cannabis comienza a extenderse por Europa a principios del siglo XIX. En la década de 1850 en París, el Club de los Hashichons reunía a escritores como Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gerard de Nerval o a pintores como Honoré Daumier y Eugène Delacroix. El consumo popular del cannabis se inició realmente a principios del siglo XX en Estados Unidos y en los países cercanos a México. Le contamos todo sobre esta peligrosa droga y sus efectos. ¿Están sus hijos preparados para acudir a fiestas sin vigilancia de los adultos? En los años 30 los países occidentales prohíben el cannabis. Películas como esta previenen a las familias y la marihuana recibe el apodo de asesina de la juventud. Sin embargo, entre artistas, músicos de jazz y poetas de la generación beat se reconoce públicamente su uso. Y finalmente, gracias al movimiento hippie de mediados de los años 60, se produce una verdadera explosión de su consumo entre jóvenes tanto en Estados Unidos como en Europa. El cannabis se convierte en la droga del amor y de la paz. La verdad es que cuando uno está triste, cuando estás muy deprimido, esto sienta fenomenal. A finales de los años 60, las canciones de Bob Marley y el movimiento Rasta reivindican el uso de la ganja, el nombre jamaicano de la marihuana. Es una planta. Y es buena para muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno que se supone quiere el bien de la gente está en contra? No sabemos nada de ellos, solo que dicen: no fuméis hierba. Y claro, eso hace que nos rebelemos. Se calcula que el 4% de la población mundial fuma cannabis. Para conocer mejor este fenómeno, el Ministerio Federal Alemán de la Sanidad Pública encargó a Dieter Kleber que estudiara los hábitos de más de 1.500 consumidores. Entre los consumidores regulares, parece que se crean de forma